Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Está pasando algo divertido. Esto es un ataque isquémico transitorio. Necesita RCP inmediata. Por favor, retrocedan todos. Dejemos que circule el aire. $1001, $1002, $1003, $1004, $1005. Realmente está despierto. Realmente está despierto. Realmente está despierto. Sí. Abuelo, déjeme ayudarlo a levantarse. Abuelo, ¿cómo se siente ahora? Mucho mejor. ¿Qué me pasó? Te desmayaste justo ahora. Gracias a esta chica por salvarte. Deberías darle las gracias. Así es. Señorita, debo agradecerle apropiadamente. No sé cómo agradecerle lo suficiente. ¿Qué tal esto? Permítame invitarla a una comida. No es necesario, abuelo. Fue solo un pequeño acto de bondad. Es bueno que esté bien. Entonces me iré ahora. Señorita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mengwan. Soy de la aldea Lianghua. Estoy un poco corta de tiempo. Tengo que ir al hospital. Me iré ahora, abuelo. Hola, camarada. Escuché que su hospital está contratando médicos. Estoy aquí para postularme. Hola, camarada. ¿De qué brigada es usted? Soy de la aldea Lianghua. Por favor, muéstreme su carta de recomendación. Permítanos verificarla. Carta de recomendación. ¿Qué carta de recomendación? La carta de recomendación de su brigada de la aldea Lianghua para postular al hospital del pueblo. Primero, debe tener una carta de recomendación de la brigada. ¿No es esta, Mengwan? Tú también estás aquí para postularte. Pero viendo la situación, parece que no te están prestando atención. Hola, camarada. Soy recomendada por la aldea Lianghua, Litin Ting. Estas son mis credenciales y mi carta de recomendación. Así es, después de todo, ni siquiera tienes una carta de recomendación. Los materiales están bien. Aquí están sus documentos, guárdelos a salvo. Presentes en el hospital mañana por la mañana. Gracias, camarada. Mengwan, dices que tú también lo eres. ¿Por qué ponerles las cosas difíciles a los demás? Este hospital no es un lugar para cualquiera. Solo mover los labios y decir tengo experiencia no es suficiente para entrar. Li Ting Ting. Deja de darte eris conmigo. Que ni siquiera ha terminado la escuela secundaria básica. Una unidad de medida para medicamentos. Ni siquiera puede entender lo inútil que es. ¿Por qué actúas tan arrogante conmigo aquí? Tú. ¿A quién llamas inútil? Estoy hablando de ti. No creas que tener un jefe de aldea como padre te da alguna ventaja. Solo porque conseguiste una carta de recomendación. ¿Crees que tienes derecho a pavonearte por aquí? Lo más importante de ser médico es la habilidad y el conocimiento genuinos. Confiar solo en las conexiones no te llevará lejos. Solo estás celosa de mí. ¿De qué tengo que estar celoso de ti? Celoso del estatus que obtuviste a través de conexiones. O estoy celoso de que todo lo que puedes hacer es empujar a los pacientes hacia las puertas del infierno. Te daré un consejo. Si alguna vez te conviertes en médico, deberías ir a trabajar al mediodía. ¿Qué quieres decir con mediodía? Debido a médicos irresponsables como tú, tarde o temprano enfrentarás la retribución. Señorita Mengwan, ¿sabes qué cosa buena compré? Una radio de semiconductores. Suena muy fuerte y claro. Eso es genial. Eso debe haber costado mucho, ¿verdad? ¿Es el dinero de los huevos que ahorré durante medio año? Es tan claro. Esta noche, tú trae a los niños y ven a mi casa para escuchar juntos. Sí. Deja de moverte. Papá, he vuelto. Wan Wan ha vuelto. Mami. Hoy. ¿Qué dijeron? No puedo ir. Wan Wan, mira el delicioso plato que hice para ti. ¿Qué pasó que está mal? ¿Por qué el ambiente es tan pesado? No puedo ir al hospital del pueblo. Dijeron que exigen un título de medicina. O una carta de recomendación de la brigada de producción. No tengo ninguna de las dos. Dijeron que no cumplo con los estándares. Hoy en día necesitas antecedentes para todo lo que haces. Necesitas pruebas. Pero Wan Wan, papá sabe que eres una persona con verdadera capacidad. Si el hospital no te quiere, significa que carecen de visión de futuro. Papá tiene razón. No te desanimes, pensemos en otra manera. Mami, no estés triste.
Te ayudaré con el trabajo agrícola de ahora en adelante. Soy realmente fuerte. Shaichao también puede arrancar malas hierbas. Mis queridos son tan bien portados. Tranquilos, una cosita como esta no puede derrotarme. No importa si no puedo entrar al hospital del pueblo. Todavía puedo abrir mi propia clínica. Wan Wan. Es maravilloso que puedas pensar así. Ven. Comamos, la cena está servida. Comamos. Comamos. ¿Escuchaste lo que pasó con esa persona de esa familia? Tin, Ting, vestida tan hermosamente. Vas a trabajar en el hospital del pueblo. Hoy es mi primer día de servicio. Ella es verdaderamente exitosa. Ella es la hija del jefe del pueblo, y después de todo, será conveniente que nuestro pueblo tenga un médico. Solo busquen a Tin Ting. Así es, Tin Ting de ahora en adelante. Es alguien que trabaja para el Estado. Tías, todas me están dando demasiados elogios. En realidad, es lo mismo sin importar en qué hospital trabaje. Solo servir al pueblo. Li Ting Ting. Algunas personas realmente carecen de autoconciencia. Querer entrar al hospital sin tener nada. Y el resultado hicieron un viaje en vano y se pusieron en ridículo. Exacto. Ni siquiera conoces tu propio lugar. Otros son diferentes. Quizás incluso piensen que tienen algún talento especial. Pueden conseguir que el hospital les abra la puerta trasera. Eso es lo que quiero decir. Esta persona deja de codiciar siempre lo que no es tuyo. A veces, solo tienes que aceptar tu destino. No puedo tolerar esto en absoluto. ¿Qué demonios es esto? Huele a pescado y apesta. Esta es el agua utilizada para lavar intestinos de cerdo. Meng Wan, estás loca. Me preguntaba por qué apesta tanto tan temprano en la mañana. Así que hay unos cuantos escarabajos peloteros reuniéndose aquí. A los escarabajos peloteros les gusta este olor. ¿A quién llamas escarabajo pelotero? ¿Quién responda es de quién estoy hablando? Ni siquiera tienes tanta autoconciencia. No importa cuánta suciedad arrojes, no cambiará los hechos. Con tus antecedentes, o ni siquiera pienses en entrar al hospital del pueblo. Nunca estarás a mi altura. Adelante, sé celosa. Estoy celoso de ti. Me compadezco de los aldeanos que tratas. Tú, charlatán con malas habilidades médicas. ¿De qué tengo que estar celoso de ti? Li Ting Ting. Eres siquiera digno. Tú. Este coche es tan impresionante. Sí. ¿Qué persona importante? ¿Ha venido a nuestra aldea Lianhua? Este coche parece pertenecer a un hospital. Hospital. Tin, Ting. Están aquí para verte. Champion. Disculpe, ¿es esta la aldea Lianhua? Sí, camarada. ¿A quién busca aquí? Vine aquí. Busco a una doctora. Tin, Ting. ¿Realmente la están buscando a usted? ¿Es esto para llevarla al hospital del pueblo a comenzar su trabajo? Sí, debe ser así. Realmente te envidio, Tin Ting. El pueblo realmente te valora. Incluso enviaron un coche específicamente para recogerla. Este trato, en nuestro pueblo, es el primero de su tipo. Camarada, ella es la doctora que usted está buscando. Camarada, usted debe ser la persona que el hospital del pueblo envió a recogerme, ¿verdad? Lo siento, aunque es un camino corto, aún así le molesto para que venga. ¿Cuántas doctoras tienen en la aldea Lianhua? Solo yo. Entonces, eso es correcto. Finalmente te encontré. Doctora Meng, Doctora Meng. ¿qué quiere decir? Usted no es la doctora Meng. Camarada, usted debe haberse equivocado. La única en nuestro pueblo, llamada Li Ting Ting, es la hija del jefe del pueblo. ¿Quién es Li Ting Ting? La persona que busco es Meng Wan. ¿Me buscas? ¿Por qué está usted aquí? Buscando a esta perra Meng Wan. Soy Meng Wan. ¿Puedo preguntar quién es usted? Doctora Meng, por fin la encontramos. Muchas gracias por salvarle la vida. No nos hemos conocido antes. Entonces, ¿de dónde viene este favor de salvar vidas? Doctora Meng, mi nombre es Shang Qian. Aunque es la primera vez que nos vemos. Usted salvó la vida de mi padre ese día. Eres mi gran benefactor. ¿Cómo es eso posible?
Ella, Meng-Wan, no es médico en absoluto. Ayer, incluso quedó en ridículo en el hospital del pueblo. ¿Cómo pudo ella haber salvado la vida de tu padre? Cállate, mi padre no, ni siquiera confundiría el nombre de su salvadora. Él me lo dijo él mismo, la persona que lo salvó fue la doctora Meng-Wan de la aldea Lianhua. Doctora Meng, por favor, piense detenidamente. Ayer por la mañana, alrededor de las 10 en punto, en la entrada del mercado en el lado este del pueblo, salvó usted a un anciano que se había desmayado. Ahora recuerdo. De hecho, yo salvé a un anciano en el mercado. En ese momento le di a ese anciano RCP. Afortunadamente, se recuperó. Así es. El anciano que salvó es mi padre. ¡Qué suerte, doctor Meng! Si no hubiera intervenido para ayudar de inmediato. Mi anciano podría haber. Realmente no sé cómo agradecerle lo suficiente. Volvió al coche. Para buscar algunas cosas buenas, ¿verdad? Mira todas estas cosas. Doctora Meng debe aceptar esto. Esto es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. No. Camarada Chan, realmente no puedo aceptar estas cosas. Wan. ¿Qué está pasando? Doctora Meng, esto es... Camarada Chan. Permítame presentarle. Este es mi esposo, Jin Feng. Hola, camarada Jin. Soy Chan Qian. Ayer el doctor Meng salvó a mi padre. Vine específicamente hoy para agradecerle. Camarada Chan. Lo salvé puramente por instinto de médico. No espero ninguna recompensa. De verdad que no puedo aceptar estas cosas de usted. Por favor, lléveselas de vuelta. Doctora Meng, su integridad es verdaderamente admirable. Ya que no acepta los regalos. Entonces otro día, haré hacer una pancarta y se la enviaré. ¿En qué hospital está trabajando ahora? ¿Qué? No cumple con las reglas de admisión del hospital. El hospital de nuestro pueblo recluta médicos, basándose en reglas estrictas e inflexibles. ¿O tienes un título universitario de medicina adecuado? O si no, debes tener una carta de recomendación de la brigada de producción. Ella no tiene ninguna de las dos cosas, así que, por supuesto, no puede entrar. ¿Y usted? ¿Cómo entró usted? Fui evaluado por el jefe de nuestra aldea, Lianhua, en ideología, trabajo y conciencia, y debidamente recomendado. Fue absolutamente justo y equitativo. Es eso así. Pero recuerdo que alguien acaba de decir que usted es la hija del jefe de la aldea. Ya que el jefe de la aldea es su padre. Entonces su recomendación. ¿Cómo puede hablar de equidad y justicia? Yo. Di lo que quieras. De todos modos, Meng-Wan no está cualificada. Simplemente no está cualificada. La doctora Meng literalmente sacó a mi padre de las puertas del infierno. Ella se basa en una habilidad genuina y probada. Si está calificada o no, ciertamente no es, para que una persona de dentro como usted lo cuestione. Vámonos. Yo también me voy a casa. Espérame. No permita que gente así arruine su estado de ánimo. Alguien como usted. Una buena doctora con habilidad y compasión. Y mucho menos el hospital del pueblo. Incluso podría entrar en el hospital del condado. Gracias. Camarada Chan. Sin embargo, realmente no cumplo con los requisitos, los estándares de reclutamiento del hospital. Tampoco quiero romper las reglas. Esto también sería injusto para los otros camaradas. Doctora Meng. Una doctora talentosa como usted no debería ser olvidada. Sobre la carta de recomendación, yo me encargo. Hola, colegas. Soy el Dr. Yu, responsable de esta capacitación previa al empleo. Yu Xianmei, la directora del hospital del pueblo. En nombre del hospital, doy la bienvenida a todos los nuevos colegas. A continuación, llevaremos a cabo una capacitación sistemática previa al empleo de un mes de duración. Se realizará una evaluación después de la capacitación. Todavía hay una evaluación. Tengan en cuenta, aquellos que no aprueben la evaluación serán considerados no aptos para el puesto y regresarán a su unidad original o su residencia permanente registrada. Tenemos que hacer un examen. ¿Qué pasa con la evaluación? No se suponía que era solo un trámite. Mi padre lo arregló claramente. Parece que alguien ha llegado por allí. Meng-Wan. ¿Por qué vendría ella aquí? Permítanme presentarles a todos. Esta es la camarada Meng-Wan. A partir de hoy, ella estará con todos ustedes, participando en la capacitación previa al empleo. No. Camarada. ¿Tiene alguna pregunta? Doctor Yu. ¿Cómo puede ella calificar para asistir a la capacitación aquí? ¿Qué quiere decir con cómo? Cada uno de ustedes puede ser admitido para trabajar en el hospital de nuestro pueblo. Naturalmente, ella cumple con los estándares de reclutamiento. Eso es imposible. Estamos aquí. Oh.
tener un título universitario de medicina, o tener una carta de recomendación de la brigada de producción. ¿Cómo puede entrar Meng-Wan sin ninguna de esas cosas? Esto es fundamentalmente injusto. La camarada Li Tingting tiene razón. De hecho, no tengo un diploma de la escuela de medicina, ni tengo una carta de recomendación de la brigada de producción. ¿Ves? Ella misma lo admitió. Este tipo de persona que no sigue las reglas. Simplemente está corrompiendo el ambiente de nuestro hospital. Debería ser expulsada inmediatamente. Échenla. No seremos colegas de alguien así. Sin embargo, aunque no tengo una carta de recomendación de la aldea Lianhua, pero tengo la carta de recomendación del director Chang del Buró de Salud del Condado. ¿Qué? Una carta de recomendación del director Chang. Eso es imposible. Decano, por favor, eche un vistazo. Por la presente, se recomienda a un miembro del equipo de producción de la aldea Lianhua, camarada Meng-Wan, para asistir a la capacitación y evaluación para el puesto médico. Oficina de Salud del Condado de Liansui, Chang Weidong. De hecho, es firma personal, sello oficial del director Chang. Realmente es el director Chang, así que ella realmente tiene una carta de recomendación. Y fue escrita por el director de la Oficina de Salud del Condado. Eso es realmente impresionante. El director la escribió personalmente para ella. Impresionante. Esto es imposible. El procedimiento de incorporación de la camarada Meng-Wan cumple totalmente con las regulaciones. Ella comienza oficialmente la capacitación de inmediato. ¿Alguien más tiene alguna objeción? Si no, entonces eso está resuelto. Camarada Meng-Wan, por favor, venga conmigo. Meng-Wan, ¿y qué si conseguiste una carta de recomendación? Si fallas la evaluación después de un mes, aún tendrás que irte. Ya veremos. He vuelto. Wan ha vuelto. Compraste tantas cosas deliciosas. Sí, papá, no es esto una celebración. Conseguí un trabajo en el hospital del pueblo. No, yo cocinaré esta noche. Haré panceta de cerdo braseada para nosotros. Panceta de cerdo estofada. Ese es mi plato estrella. Tú también has tenido un día agotador. Yo prepararé la cena esta noche. Deja que pruebes la cocina de papá. Eso es maravilloso. Entonces esta noche esperaré un festín. ¿Por qué está esto puesto aquí? Sigue tan nuevo como cuando lo compré por primera vez. Hablando de eso. Esposo. Has vuelto. Hoy hubo mucho trabajo en el campo. Volví un poco tarde. Esposo. Esta armónica que te di. ¿Por qué no te he visto usarlo? Tenía miedo de desgastarlo. Nunca me atreví a tocarlo. Tonto. Los instrumentos musicales están hechos para crear sonido. Si lo compras y lo dejas sin tocar, pierde su valor. Mi esposa tiene razón. Entonces, para celebrar que hoy fui aceptada en el hospital del pueblo, ¿podrías tocar una canción para mí? Claro, ¿qué quieres escuchar? Solo escucha. Una pieza musical que escribiste antes. De acuerdo. Esposo, realmente eres un genio. Esta canción es tan hermosa. ¿Puedes enseñarme? ¿De verdad quieres aprender? Por supuesto. ¿Qué? ¿Estás insinuando que soy lenta? ¿Y no quieres enseñarme? ¿Cómo podría ser eso? Mi esposa es la más inteligente. Así. Pon tu dedo aquí. Presiona suavemente, luego sopla lentamente. Así. Esposo, lo hice. Hospital. Mira allí. ¿Quién es ese? Es tan guapo. Debe estar aquí para recoger a alguien. No está aquí para recoger a su novia, ¿verdad? ¿Quién es su novia? ¡Qué suerte! Esposo. Más despacio, Wan. Meng-Wan, ¿quién es este?
Permítanme presentarles a todos. Este es mi esposo. Jin Feng. Hola a todos. Hola. Hola, hola. Esposo. Esta bicicleta. ¿De quién tomaste prestada la bicicleta? Esto no es prestado. Yo compré esto. La compraste. Ahora estás trabajando en el pueblo. Caminar al trabajo y volver es demasiado lejos. Tener una bicicleta facilita el desplazamiento, y me siento aliviado. Esposo. Eres tan bueno. Mengwan, cuídate. A plena luz del día así, ¿realmente vas a endulzar a alguien hasta la muerte? Camarada Jin Feng, compraste una buena bicicleta. Si tu esposa está feliz, eso es mejor que cualquier cosa. No celebres demasiado pronto. Apresurarse a comprar una bicicleta antes de que el trabajo sea estable. No vayas a fallar la evaluación después. Y escabullirte en desgracia. Esta bicicleta se habría comprado en vano. Lo que nuestra familia compra, cuando lo compramos, es asunto de mi esposa y mío. No es algo de lo que debas preocuparte. Hermano Jianfeng, lo hago por tu propio bien. Gastaste tanto dinero en ella. Si ella no conserva el trabajo después, no sería ese dinero desperdiciado. Gasto dinero en mi esposa. De buena gana. Mientras ella sea feliz, cualquier cantidad está bien. Pero, Mientras tienes tiempo para entrometerte en asuntos ajenos, deberías preocuparte más por ti mismo. Ten cuidado de no, en el momento crítico, fallar. ¿por qué se ha caído la cadena de mi bicicleta? Vámonos, Wan, volvamos a casa. De acuerdo, querido esposo. Hermana. Camarada Jianfeng, ustedes dos finalmente han regresado. Rápido, ayúdame a echar un vistazo a esto. No te apresures. Esta cosa preciosa mía. Estaba bien esta tarde. Justo ahora, cuando quería escuchar la ópera, dejó de sonar. Así que le di 2 palmaditas. Ahora sigue haciendo un sonido crepitante. Lo rompí al golpearlo. Tía, recuerdo esta radio. No fue comprada hace solo un par de días. El ruido estático es demasiado fuerte ahora. Mirando este clima, me temo que habrá fuertes lluvias. La interferencia electromagnética es fuerte durante las tormentas. Las radios son propensas al ruido estático, entonces, Lluvia fuerte. la radio no debería estar rota. Gracias. 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 Esposo. Dices que esta lluvia será del tipo de aguacero masivo que provoca riadas en la montaña. Es verdad lo que dices. De verdad va a haber una lluvia tan fuerte que pueda arrastrar la montaña. Tía, conoce esa zona detrás de la montaña. La calidad del suelo es suelta, la vegetación también es escasa. Si llueve intensamente durante varios días seguidos, la posibilidad de un deslizamiento de tierra es muy alta. El jefe de la aldea no me cree y se niega a notificar a todos. Pero ¿qué pasa si realmente ocurre un deslizamiento de tierra? Las casas se derrumban y los campos se inundan. La pérdida sería enorme entonces. Al escucharte decir eso, mi corazón está latiendo fuerte. Señorita, tía te cree. ¿Qué sugieres que hagamos? Tía, usted tiene buenas conexiones. Podría ayudarme a decirle a todos sobre este asunto. Vayamos a los campos ahora mismo. De acuerdo, deja este asunto a la tía. Iré ahora mismo. Dices que deberíamos cosechar los campos ahora, pero ¿cómo podemos hacerlo? Dices que deberíamos cosechar los campos ahora, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué? Si cosechamos ahora, ¿no es eso solo desperdiciar grano? Los cultivos aún no están maduros. Exacto, no hemos visto ni una gota de lluvia. Y ya estamos cortando los cultivos. ¿Y si solo llueve un poco? No habríamos cosechado estos cultivos en vano. ¿Quién compensará la pérdida entonces? Exacto. Exacto. ¿Quién nos compensará por nuestra pérdida? Compañera Meng, podemos escucharte y reforzar las casas primero. Y también podemos reparar las zanjas de drenaje. Pero estos cultivos, cosecharlos ahora es realmente una pérdida demasiado grande. Vecinos, apresurar la cosecha ahora resultará de hecho en una pequeña pérdida de rendimiento. Pero ¿qué pasa si la inundación repentina realmente se precipita? Entonces el grano que plantamos con tanto esfuerzo desaparecerá por completo sin que quede ni un solo grano. Lo que ella dice es verdad. Lo que ella dice no carece de razón. ¿Por qué no pueden todos entender este cálculo? Si cosechamos los cultivos ahora, aunque la cantidad sea un poco menor, tenemos grano en nuestras manos. Eso nos hace sentir seguros. Si por el bien de ese poco de grano restante, dejamos que todo el grano se pudra en los campos, entonces, cuando llegue ese momento, no tendremos dónde llorar. Tía Pang, eso es verdad, pero esta lluvia puede ser realmente tan fuerte. Nuestro pueblo no ha visto una lluvia tan fuerte en décadas. ¿Quién puede comprender las intenciones del cielo? No podemos apostar contra el cielo, ¿verdad? Entonces, si la inundación desciende y hay un deslizamiento de tierra, ni siquiera tendremos tiempo para llorar. Compañeros aldeanos,
Sé que todos tienen muchas preocupaciones. ¿Qué les parece esto? Sugeriré un método. A ver si todos están de acuerdo. Dinos, Reasignaremos la tierra del pueblo. Según la mano de obra, reasignarla. Luego, cada familia será responsable de su propia tierra. Aquellos que quieran cosechar pronto, o aquellos que quieran esperar un poco más. Cada familia sigue sus propios deseos. Cuando llegue ese momento, independientemente de si la cosecha es grande o pequeña, el riesgo es asumido por uno mismo. ¿Qué piensan todos ustedes? Cosechar la tierra de nuestra propia familia. cosechar la tierra de nuestra propia familia. Este es un buen método. Este es un buen método. Cada familia decide por su propia tierra. Jianfeng, este joven tiene razón. Hablemos con el jefe de la aldea. Vamos. Mira, trabajaron con tanto entusiasmo. En este calor abrasador, están sudando a cántaros. No sé para qué lo están haciendo. ¿Para qué? Solo están siguiendo la palabra de esa persona. Esa persona es una intelectual de la ciudad. Muy capaz. Si dicen que habrá una fuerte tormenta, habrá una fuerte tormenta. Si dicen que cosechen los cultivos, entonces cosechan los cultivos. Si dicen que caben una zanja de drenaje, entonces tienen que apresurarse a acabarla con entusiasmo. Incluso el jefe de la aldea dijo, esta lluvia no es tan grave. Mira a esos que están ocupados trabajando. Si realmente lo es, si la lluvia no es tan fuerte. Veremos quién pierde la cara entonces. Es solo que algunas personas son demasiado crédulas, fácilmente engañadas y manipuladas por unas pocas palabras. Chao Laonian. Tan Lao Wai. Ustedes dos no están trabajando. Si no están trabajando, apártense. No se queden aquí diciendo tonterías y molestando a la gente. Hermana Pen, solo estamos preocupados por ti. Tememos que trabajes en vano. Porque te estás enfadando. Mira a la familia del jefe de la aldea. Están comiendo y bebiendo como de costumbre. Eso sí que es una persona sensata. Desprecio. Señorita Meng Wan. Ella está pensando en todos nosotros, temiendo que podamos sufrir un desastre. Pero ustedes, si no lo creen, está bien, pero están aquí parados haciendo comentarios sarcásticos. Su conciencia ha sido devorada por los perros. Tía, no se enoje con ellos. No nos importa trabajar en vano. Si insisten en apostar con el jefe de la aldea, ese es su problema. Pero si pierden la apuesta, solo asegúrese de que no pierdan la cabeza. ¿A quién intentas asustar? Ya veremos. Veamos. ¿Quién estará llorando, entonces? Vámonos. Wan Wan. Wan Wan. El fondo de la zanja está casi excavado. La barrera de roca en esta pendiente todavía carece de mucho, solo confiando en las pocas piedras que recogimos. No es ni de lejos suficiente. Así es, el material de piedra es un gran problema. Wan Wan, no te preocupes. El asunto de los materiales de piedra, déjamelo a mí. Papá, tienes una solución. Solía tener un estudiante. Su casa está justo aquí, ha alquilado una cantera. Mañana por la mañana, iré a buscarlo. Basado en mi antigua reputación. Ya sea que compre a crédito. Seguro puedo conseguir los adoquines. Debería ser suficiente para construir esta zanja de drenaje. Eso es maravilloso. Gracias, papá. Papá, gracias por tu esfuerzo. Somos familia. ¿Por qué mencionar las gracias? Este viejo cuerpo mío todavía puede contribuir un poco a la aldea. Eso es bueno. Hermano Jiang, eres verdaderamente una ayuda oportuna. Con los materiales de piedra, nuestra zanja de drenaje estará segura. Todos pongan más esfuerzo. Terminemos de cavar los cimientos hoy primero, 10 metros de ancho y 8 metros de profundidad. Una vez que lleguen los materiales de piedra mañana, empezaremos a trabajar. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. La lluvia ha estado cayendo durante 3 días y 3 noches. No hay ninguna señal de que vaya a parar. No te preocupes, hemos hecho todos los preparativos que teníamos que hacer. Todo estará bien. Eso espero. Wan Wan, Papá, ¿qué estás haciendo? mezclé algunas hierbas repelentes de mosquitos para hacer espirales antimosquitos. Es más conveniente que quemar Artemisa y más efectivo. Además, el punto clave es que no hay peligro para la seguridad. En serio. Esto es realmente algo bueno. Hay muchos mosquitos en verano. Con esto, los niños ahora pueden dormir tranquilamente por la noche. Señorita Meng Wan. Tía, Señorita Meng Wan, ¿qué están haciendo todos? estamos aquí para agradecerle. Si no fuera por usted, descubrir con antelación que algo andaba mal con el agua de lluvia y permitirnos prepararnos con anticipación, nuestra aldea Lianhua realmente habría estado perdida. Sí, de hecho, nuestra casa está justo al pie de la montaña. El barro y el agua se precipitaron, pero todo fue desviado al río por la zanja de drenaje, y la casa permaneció intacta después de ser reforzada.
Estamos muy agradecidos contigo. Y el grano en los campos. Si no la hubiéramos escuchado, ahora, todo estaría pudriéndose en la tierra. Es aterrador pensarlo. Sí. Usted salvó nuestras vidas. Y protegió nuestros hogares. Esta bondad la recordaremos toda la vida. Esto es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Por favor, acéptelo. Sí, por favor, debe aceptarlo. No, no es necesario. Por favor, no sean tan corteses. Agradecemos su amabilidad, pero no podemos aceptar los regalos. ¿Hermana? Si se niega de nuevo, esta tía se enojará. Esto es solo una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Debe aceptarlo. Así es. Así es. Por favor, acéptalo. Por favor, acéptelo. Está bien entonces. Gracias, tía. Gracias a todos. Tómelo. No sea tan educada. Es verdad. Estos. Llévenselos todos y úsenlos. Hermana, ¿qué es esto? Estas son las espirales antimosquitos que acabo de hacer. El agua ha bajado. Definitivamente habrá muchos mosquitos e insectos. Usar esto es más seguro que quemar Artemisa. Y no asfixiará a la gente. Llévenselos todos. Y enciéndanlos esta noche. ¿Ven? ¿Recordamos? Gracias, camarada Meng. Eres tan considerada. Li Guoqing. Sal de aquí ahora. Li Guoqing. Maldito mentiroso. Nos dijiste que no lo siguiéramos y que no hiciéramos tonterías. En aquel entonces garantizaste. Y nos dijiste que era absolutamente seguro. Mira la situación ahora. Todos nuestros cultivos están anegados y podridos. Nuestras casas también se han derrumbado. Estás intentando deliberadamente impedirnos vivir. Ese tipo Li. Si no nos das una explicación hoy. Este asunto no ha terminado. No ha terminado. Debes rendirnos cuentas. Lo estaba haciendo por el bien de todos. ¿Quién iba a saber que la lluvia sería realmente tan fuerte? No puedes culparme por todo esto. ¡Qué tontería total! Reparaste tu casa en secreto para que estuviera completamente sólida. El grano fue recogido minuciosamente, dejándonos aquí esperando tontamente el desastre. ¿Qué tan despreciable eres? Estás intentando deliberadamente matarnos. Nuestra casa también es vieja. De todos modos, necesitaba reparaciones. Solo hice un poquito. Desprecio. Estás ocultando deliberadamente la verdad, dañando deliberadamente a la gente. No eres apto para ser el jefe de la aldea. Así es. Si no nos das una explicación hoy, yo obviaré a todos. Iré a denunciarte a la comuna. Compénsanos por nuestras pérdidas. Compénsanos por nuestras pérdidas. Compensa. No, hay problemas. La montaña trasera se derrumbó. ¿Qué? ¿Dónde se derrumbó? Justo cerca del acantilado Xiaoxi. Aunque las zanjas de drenaje se prepararon de antemano, el deslizamiento de tierra no bajó. El acantilado Xiaoxi se derrumbó. Bloqueó completamente el camino hacia el canal inferior del río. El agua no puede drenar. Inundará instantáneamente los campos de las casas de abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Compañeros aldeanos, me equivoqué. Soy despreciable. Pido disculpas a todos. Les ruego a todos que me den una oportunidad para redimirme. Inmediatamente llevaré gente para reparaciones de emergencia. Iré yo mismo. Arriesgaré mi vida para despejar el camino. Marido. Wan Wan, ¿por qué estás aquí? Escuché a papá decir que vas a subir a la montaña para reparaciones de emergencia. Sí, el acantilado Xiaoxi se derrumbó por allí. El camino está bloqueado. Voy con Chusi y algunos otros. Debemos darnos prisa y despejar el camino. Marido, ¿puedes? Podrías no ir. El derrumbe acaba de ocurrir allí. La tierra y las rocas están sueltas. Es demasiado peligroso. Estoy preocupada. Jin Feng en el libro. Fue herido en la pierna durante las reparaciones de emergencia después del deslizamiento de tierra, dejando complicaciones permanentes. Claramente evitamos el deslizamiento de tierra, pero ¿por qué sigue siendo así? Wan Wan, sé que estás preocupada por mí, pero nadie tiene experiencia con esta reparación de emergencia. Nosotros, la gente joven, al menos tenemos reacciones más rápidas. Así que es lo más apropiado que vayamos nosotros. Pero, camarada Meng, digo, tu conciencia ideológica es bastante deficiente. El hermano Jianfen hizo eso para contribuir a todos. ¿Tú le estás impidiendo ir? ¿No es eso un obstáculo para todos? ¿Tú? El hermano Jianfen definitivamente debe irse. De lo contrario, ¿cómo podré salvarlo? Mi esposa está preocupada por mi seguridad. Eso es perfectamente natural. No es tu lugar etiquetarla aquí. Hablando constantemente de contribución colectiva. Si tu conciencia ideológica es realmente tan alta, ¿por qué no te hemos visto subir a la montaña? Exacto, camarada Li. Ciertamente lanzas grandes etiquetas. Entonces, según tu lógica, muchos de nosotros haremos reparaciones de emergencia. Si nuestros familiares se preocupan por nosotros, todos carecen de conciencia ideológica y están frenando al colectivo. Eso no es lo que quise decir. No se preocupe, cuñada. El hermano Feng y yo nos cuidaremos mutuamente. Definitivamente volveremos sanos y selvos.
Wan. No te preocupes. Definitivamente volveré sano y salvo. De acuerdo. Entonces esperaré a que vuelvas. Debes volver sano y salvo. De acuerdo. ¿Por qué estás siendo tan sentimental? Solo espera. Jianfeng será mío pronto. ¿Por qué no ha llegado todavía? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Exacto. ¿Por qué no ha vuelto Jinfeng? No pasó nada malo, ¿verdad? Ya está tan oscuro. Es tan tarde. El hermano Jianfeng aún no ha regresado. La tierra en el acantilado Xiaosi es como arena suelta. Podría ser que el hermano Jianfeng esté enterrado debajo. Li Tingting, cierra tu boca de cuervo. Si te escucho decir tonterías otra vez, te arrancaré la boca. ¿Por qué estás gritando? No dije nada malo. ¿Tú? Wan, mira rápido. Han vuelto. Están aquí. Están aquí. Han vuelto. Han vuelto. ¿Dónde está Jinfeng? Mi marido también ha vuelto. Tío, ¿por qué volviste solo? ¿Dónde está Jinfeng? Camarada Jinfeng. Justo estaba a punto de decírtelo. Camarada Jinfeng, Dios mío, me matas con el suspenso, habla ya. algo le pasó. Mengwan, no estés triste. Está bien, iremos a buscarlo. Vamos, Jianfeng. Jianfeng. Jinfeng, Camarada Jianfeng. camarada Jinfeng. Jinfeng. Si nos escuchas, responde. Si nos escuchas, responde. Hermano Jianfeng. ¿Por qué nos sigues? No es asunto tuyo. ¿A quién le importas tú? Camarada Jiang. Camarada Jin. Jinfeng. Hermano Jianfeng. Jinfeng. Hermano Jianfeng. Despierta. No, en esta situación necesita RSP. Déjame hacerlo. Espera, tiene la nariz cubierta de barro ahora. Soplar aire así solo hará que el barro entre en los pulmones. Necesitamos limpiarlo primero. ¿Qué hora es ahora? Deja de perder el tiempo. Una vida está en juego. Ella acaba de besarlo delante de tanta gente. Su esposa está justo aquí, ¿qué descaro? Wan. ¿Qué haces aquí? Marido. ¿Estás bien? ¿Estás herido en alguna parte? ¿Por qué viniste aquí? Esto es tan peligroso. No te dije que me esperaras en casa. Camarada Jianfeng. Entonces, ¿quién es esta? ¿Quién eres? Tú. ¿Quién eres tú? Realmente te aprovechaste de mí. ¿Qué hermana mayor? Ni siquiera sabes quién soy. Y simplemente viniste y me besaste. Pensé que eras el hermano Jianfeng, por eso yo. Dios mío. Escuchen todos. Entonces, Li Tingting, cuando salvas a alguien, tienes que elegir basándote en su cara. Estabas siquiera intentando salvar una vida. Creo que tú. Estaba claro. ¿Qué estabas apuntando al camarada Jianfeng? Exacto. Honestamente, de verdad. El camarada Jinfeng es un hombre casado. La camarada Mengwan todavía está parada justo aquí. Li Tingting, ¿cuál es el significado de tus acciones? Así es. Deja de decir tonterías. Deja de decir estupideces. De verdad, solo estaba ansioso por salvar una vida. Simplemente lo sexta inconsciente. Por eso me apresuré a salvarlo. Los médicos siempre priorizamos salvar a la gente. Simplemente Deitan. No estuve inconsciente en absoluto. Estás mintiendo al decir que no estabas inconsciente. Estabas tirado ahí inmóvil hace un momento. Chusi y yo terminamos y regresamos. Y vimos un conejo salvaje en el camino, así que fui a perseguirlo. Chusi estaba un poco cansado, así que se acostó allí para descansar y esperarme. Así es, solo estaba demasiado cansado. Simplemente me acosté y me dormí. Li Tingting, tú como doctora, ni siquiera puedes distinguir entre inconsciencia y sueño. Además, ignoraste incluso los procedimientos básicos de primeros auxilios. Ni siquiera despejaste las vías respiratorias. Y realizaste respiración artificial a la fuerza. Si este fuera un paciente crítico, no los estarías salvando, los estarías dañando. Tú. Mengwan. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sabías hace mucho tiempo que él no era el hermano Jianfeng. Así que deliberadamente me viste hacer el ridículo. Deja de intentar echarme la culpa. Fuiste claramente tú quien no miró de cerca a la persona, y se abalanzó impacientemente. Ahora me estás culpando a mí en su lugar. Tú. Y mucho menos. No poder besar a nuestro Jinfeng significa hacer el ridículo. Tus intenciones son verdaderamente repugnantes. Exacto. Exacto. Con tan corta edad. ¿Qué estás pensando? No me importa. Soy una virgen soltera. Y te aprovechaste de mí de esta manera. Debes rendirme cuentas por esto. Tú. Paga 200. Ni un solo pantano menos. ¿Qué? ¿Qué? Ahora está intentando extorsionar dinero. ¿Qué? 200. ¿Por qué no simplemente robas a alguien? Debes estar loco por el dinero. No me importa. Ni un solo fen menos de 200.
De lo contrario, iré a la comisaría y te acusaré de conducta sexual inapropiada. Tú. Chica, las cuentas de tu abaco están prácticamente rebotando en mi cara. Todos aquí vieron claramente que fuiste tú la que actuó de forma inapropiada. Soy una chica tan pura e inocente. Así, él fue sometido a... Si no me das este dinero, no lo dejaré en paz. Suzy todavía tiene una prometida soltera. Un joven puro e inocente. Fue sometido a ese beso por ti. Si su prometida rompe el compromiso, tendrías que compensarle con una esposa. Así es. Así es. ¿Qué estás diciendo? La tía Pen tiene razón. Chusy estaba durmiendo profundamente allí. Fuiste tú quien no miró de cerca a la persona. Tan pronto como llegó, besó a Chusy justo en la boca. ¿Cómo podrá Chusy, después de esto, salir y encontrar esposa alguna vez? Exacto, ni siquiera te he pedido una compensación todavía. Exacto, fuiste claramente tú misma la que se abalanzó y lo besó. Ahora está cambiando las tornas y exigiendo dinero. La hija del jefe de la aldea se comporta así. Estúpida y malvada. Verdaderamente vergonzoso. Exacto. Todos me están intimidando. ¡Qué vergüenza! No le queda vergüenza. Basta, y basta. Todos deberían irse a casa ahora. Vayan a casa a descansar. Vámonos, vámonos. Despacio. Marido, vámonos a casa también. De acuerdo. El Dr. Men se ve muy bien hoy. Ayer yo dormí bien. Tía Chan. El reumatismo de la abuela Chan es un problema crónico. Además, ella es mayor. Y su sistema digestivo es débil. Los anteriores son demasiado irritantes. No se pueden usar. Lo haré de nuevo. Receté un medicamento más suave. Esta es la receta. Entonces iremos a la farmacia a buscar el medicamento. Gracias. Gracias, doctora Men. Siguiente. Marido, Estás de vuelta. ¿qué estás escribiendo? Tan misterioso, Nada. tan reservado. Definitivamente no es nada bueno. Dime, ¿le estás escribiendo una carta de amor a alguna chica? Tonterías. No hay ninguna chica joven. Solo estoy escribiendo algo. Por cierto, estás libre mañana por la tarde. Mañana. Mañana por la tarde. Debería ser mi día libre. No debería haber nada. ¿Qué pasa? Genial. En el condado hay una película nueva. Le pedí a alguien que comprara 2 entradas. Vayamos a verla juntos mañana por la tarde. Ver una película. Camarada Jin Feng. No dirías que esta es la primera vez que me invitas formalmente a una cita. Entonces, ¿vas o no vas? ¿Iré? Claro que iré. Esta es tu primera vez invitándome formalmente. Entonces definitivamente tengo que vestirme elegante para la ocasión. Wan Wan. Te recogeré después del trabajo esta tarde. No es necesario. Puedo volver sola. Quiero recogerte. Quiero verte antes. De acuerdo. Me voy ahora. Ten cuidado en el camino. Entendido. Hermano Jian Feng, The Li film was Tingting. translated and ¿Qué pasa? narrated by M Media. le pedí a alguien que comprara 2 entradas de cine. Vamos a verla juntos. No. Hermano Jian Feng, no vayas. Te garantizo que definitivamente te gustará esta película. Dije. No voy a ir. No puedes entenderlo. Además, por favor, mantente alejada de mí en el futuro. Y mantente alejada de mi familia. No nos molestes más. Hermano Jian Feng, ¿cómo puedes tratarme así? Solo quiero que sepas que yo soy la que realmente te quiere. Soy mejor que esa perra Meng Wan.
Cállate. Li Tingting. Esas cosas que hiciste en el hospital, ¿de verdad crees que no lo sé? Si te atreves a lastimar a Meng Wan otra vez, no me culpes por ser grosero contigo. ¿Qué tiene de bueno Meng Wan? Es tan genial solo porque es una pésima doctora. Está a punto de meterse en un gran problema. ¿Qué dijiste? ¿Dónde está Meng Wan? Llama a Meng Wan, ese charlatán. Salga de aquí. ¿Qué clase de doctora de mierda es ella? ¿Qué clase de medicina le recetó a mi madre? Ha estado vomitando y con diarrea después de tomarla. Debe darme una explicación hoy. Meng Wan, sal de aquí. Debe darme una explicación hoy. Mira lo que le ha hecho a mi madre. Tío Chan. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Mira lo que le ha hecho a mi madre. Debe darme una explicación hoy. ¿Por qué hablas así? Deje de hacerse la tonta conmigo aquí. Mi madre tomó la medicina que usted recetó. Ahora está sufriendo de vómitos y diarrea. Es muy mayor. La has destrozado por completo. Estás intentando matarla. Cálmate, cálmate. Cálmese, tío. Tío Chan. Por favor, no se agite todavía. Permítame verificar primero la condición de la tía. Lárgate. No mires. Estás intentando hacerle daño a mi madre por segunda vez. De acuerdo. Si está seguro de que recete el medicamento equivocado, entonces, por favor, saque la lista de la receta y déjeme verla. Temía que no lo admitieras. Olvídate de la lista de prescripción. Te traje la medicina aquí. Veamos cómo te justificas. Esto es. Tío Chan. Esta fenilbutazona no fue recetada por mí. ¿Qué? No fue recetado por ti. ¿A quién intentas engañar? La fenilbutazona causa irritación grave en el estómago y los intestinos. El sistema digestivo de la abuela Chan ya es débil. Tomarla definitivamente causaría vómitos y diarrea. Por eso, en ese momento, lo que receté para la abuela Chan fue algo con la misma eficacia que la fenilbutazona, pero indometacina, que es menos irritante para el estómago y los intestinos. Que Meida, que sin. No entiendo. De todos modos, estas medicinas fueron recetadas por ti. La medicina también fue entregada por alguien de la farmacia. Mi madre sufrió un dolor tan grande. Tu hospital hoy debe darme una explicación. Mami, Abuela Chan. aléjate. No toques a mi madre. Wan Wan, ¿estás bien? Estoy bien. Madre, ¿cómo estás? Su condición es muy grave ahora mismo. Prepárense para la cirugía inmediatamente. Rápido. Madre. Meng Wan. Te lo digo. Si algo le sucede a mi madre, no te lo perdonaré. Tío Chan. Sé que estás preocupado. Pero todo debe basarse en la razón. Este medicamento, fundamentalmente no fue recetado por Wan Wan. Tengo pruebas. Evidencia. ¿Qué evidencia tienes? Muéstramela. Traje la evidencia. Está justo afuera de la puerta. Hermano Jianfen, te me estás lastimando. Suéltame. Li Tingting. Cariño. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Li Tingting. Ahora, delante de todos. Cuéntanos todo lo que hiciste. Yo no hice nada. No tengo nada que decir. Ahora recuerdo. Tío Chang, ¿a dónde vas? Tintín. El reumatismo de mi madre ha vuelto a brotar. Su estómago tampoco ha estado bien estos últimos días. La llevo al hospital del pueblo para que la revisen. ¿Por qué ir al hospital del pueblo? Yo solo iba a la clínica. ¿Qué tal si te receto alguna medicina? No, gracias.
Llevaré a mi madre al hospital del pueblo, para que la examine Meng Wan. Me sentiré más segura. Me voy ahora. Más tarde. De camino de vuelta con mi madre. Me encontré contigo de nuevo. Tú chocaste conmigo. Y la medicina que tenía en la mano se derramó. Dime tú. ¿No fue entonces que cambiaste mi medicina? Yo no lo hice. ¿Por qué dirías que cambié la medicina? ¿Qué pruebas tienes? The film was Si no hay pruebas. translated and Esto es narrated by calumnia. M-Media. Es contra la ley. Li Ting. No derramarás una lágrima hasta que veas el ataúd. ¿Quieres pruebas? Te daré pruebas. Nuestro hospital del pueblo. Hace tan solo una semana. Retiró toda la butazolidina, que es altamente estimulante. Y tiene efectos secundarios obvios. De los estantes. Ahora, este medicamento probablemente solo puede. Se encuentran en varias clínicas del pueblo, y algunas existencias restantes. Solo requiere una verificación de los registros de compra de medicamentos de cada clínica. Y la verdad saldrá a la luz de inmediato. ¿Quién exactamente? ¿Cuándo? ¿Y de qué clínica compró este frasco de butazolidina? Li Ting. Sí. Estás dispuesta a admitirlo ahora. Que lo hiciste tú misma. Entonces tal vez obtengas una sentencia más leve. Pero sí. Entregamos la evidencia a la policía. Entonces no lo tendrás tan bien como lo tienes ahora. Li Ting. ¿Lo hiciste o no? Dañar a mi madre de esa manera. Fuiste tú. Yo no lo hice. De acuerdo. No vas a hablar. Ven conmigo a la comisaría. Ve. Suéltame. Lo hice. Meng Wan. Simplemente no soporto verte prosperar. Quiero arruinar tu reputación. Fuera del hospital. ¿Por qué? ¿Por qué tú, Meng Wan, lo tienes todo? El hermano Jianfen te protege. El hospital te apoya. Incluso este campesino te cree. Meng Wan, simplemente te odio. Ojalá te murieras ahora mismo. Tú. No esperaba que fueras tan cruel. A ver si no te doy una paliza hoy. Li Ting. Solo por tu retorcido egoísmo. De verdad desprecias la vida humana. ¿Alguna vez has pensado? Si la abuela Chan realmente le sucede algo. Porque cambiaste la medicina. ¿Cuán triste y dolorosa estaría su familia? ¿Lo has pensado? Sigues diciendo que quieres ser doctora. Pero ni siquiera tienes la ética médica más básica. Te lo digo. Solo con este. Egoísta. Y tu corazón que desprecia la vida. No estás cualificada para convertirte en una verdadera doctora. Porque no eres digna. Ya llamé a la policía. La policía estará aquí pronto. Deberías cuidarte. Doctor. ¿Cómo está mi madre? El paciente está fuera de peligro. Vuelve y descansa unos días y ella estará bien. Gracias. Gracias, doctor. Meng Wan. Te acusé injustamente. Te debo una disculpa. Te pido disculpas, Meng Wan. Tía Chan, por favor, The no film lo was hagas. Es translated bueno que la abuela and Chan esté bien. narrated by M-Media. Wan, ¿qué te pasa? Has estado preocupada desde que salimos del hospital. ¿Sigues pensando en Li Ting?
Estoy pensando que Li Tintin se haya convertido en lo que es ahora. Yo también tengo algo de responsabilidad. Esposo. Dime. Si yo no hubiera aparecido y no hubiera ido al campo contigo, no habría evitado ella convertirse en lo que es hoy. No habría evitado llegar a este punto hoy. Wang Wan. Mírame. La vida del Li Tintin fue su propia elección. Ella tomó el camino equivocado. No fue porque tú apareciste. Es por su corazón. Los celos y la codicia la llenaron. Y retorcieron su corazón. Pero Wang Wan. La gente debe ser responsable de sus propias elecciones. Ella eligió dañar a otros. Así que debe asumir las consecuencias. Esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. No cargues con la culpa de los errores de otros. Sobre ti misma. entiendo. Esposo. Gracias. Tonta. ¿Por qué me das las gracias? Vamos, vamos a casa. Vamos. Mira todos estos platos. Papá, ¿cuál es la ocasión hoy? Hoy, tengo buenas noticias que anunciar. La organización me ha rehabilitado oficialmente. Toda nuestra familia regresará pronto a la ciudad. En serio. Eso es maravilloso. Wan Wan. Durante este periodo de estar en el campo con nosotros, has trabajado duro. Eres la mayor contribuyente de nuestra familia. Ven. Esto es para ti. Mira. Mira si te gusta. Esto es una pulsera de Jade. Papá, esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Niña tonta. Esta pulsera. La madre de Jin Fen se la dio a él. Su madre dijo que es una pieza antigua. Estaba destinada a ser guardada para la futura nuera. Wan Wan. Eres una buena chica. Que te casaras con Jin Fen es una bendición para nuestra familia Jin. Pero Wang Wan. Por favor, acéptalo. Si madre aún viviera. Definitivamente le gustarías mucho. papá. Esposo. Gracias a todos. Y gracias a madre también. Definitivamente apreciaré esta pulsera. Ven, Wang Wan. Te ayudaré a ponértelo. Wang Wan. Hoy, ¿yo? También tengo un regalo para ti. ¿Qué regalo? Toma. Esto es para ti. Para mí. Esto es. ¿Te gusta?
Pon tu dedo aquí. Presiona suavemente, luego sopla lentamente. Así. Suena bien, ¿verdad? Suena bien. Papi es increíble. Papi es genial. Cariño. Suena tan genial. Verdaderamente eres un compositor genio. Wan Wan. Esta armónica, ¿me la diste tú? Contiene todos nuestros recuerdos. Hoy. La estoy usando. Para entregarte mis sentimientos sinceros. Wan Wan. Espero que, por el resto de mi vida, pueda pasarla toda contigo. Disculpe, ¿está en casa el camarada Jin Feng? Soy Jin Feng. ¿Qué es? Hay una carta para usted. Es de Beijing. Esto es la compañía de arte de la capital. Esposo. Entraste en la compañía de arte de la capital. ¿Qué? Papá. Esta es la compañía de arte de la capital. La carta personal del director. Él dijo que después de leer la pieza que escribió Jin Feng, él piensa que Jin Feng es muy talentoso y quiere invitar a Jin Feng a trabajar en la compañía de arte de la capital. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No estoy soñando, ¿verdad? Realmente me uní compañía de arte de la capital. Tonta. No estás soñando. Te lo dije. Tu talento será reconocido algún día. Wan Wan. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Te llevaré al hospital. Estoy bien. Es solo que vas a ser padre. ¿Qué? Wan Wan, tú. Fui a un chequeo. El doctor dijo que ya ha pasado un mes. Voy a ser padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hoy es verdaderamente una triple bendición. Wan Wan. Gracias. Gracias. Tonto. Yo debería agradecerte a ti. Gracias por darme un hogar.